Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, porque es algo que está en boca de todos y que en los próximos años va a ser aún más relevante: Turquía en 2025. Sí, señoras y señores, nos vamos a poner las gafas del futuro para echar un vistazo a cómo se perfila este fascinante país en un futuro cercano. Vamos a explorar las tendencias clave, los desafíos y las oportunidades que Turquía tiene por delante. Desde la economía y la política hasta la cultura y el turismo, vamos a cubrirlo todo. Así que si quieres estar al tanto de lo que se avecina para Turquía, si te interesa la geopolítica, la economía global o simplemente eres un curioso empedernido, este vídeo es para ti. Pero antes de empezar, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Si aún no lo has hecho, ¿a qué esperas? Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el futuro de Turquía. Para entender hacia dónde se dirige Turquía en 2025, primero tenemos que echar un vistazo a dónde está hoy. La situación actual es compleja, como suele ser el caso en la mayoría de los países. Turquía es una nación con una historia rica y una ubicación estratégica que la convierte en un actor clave en la región. Sin embargo, también enfrenta desafíos importantes. En el ámbito económico, Turquía ha experimentado un crecimiento significativo en las últimas décadas, impulsado en gran medida por la liberalización económica y la integración en la economía global. Sectores como la construcción, la manufactura y el turismo han sido pilares de este crecimiento. Sin embargo, este auge no ha estado exento de turbulencias. La inflación ha sido un fantasma recurrente, erosionando el poder adquisitivo de los ciudadanos y generando incertidumbre para las empresas. La volatilidad de la lira turca a la moneda nacional ha añadido otra capa de complejidad, afectando la inversión extranjera y el comercio internacional. El desempleo, especialmente entre los jóvenes, sigue siendo una preocupación persistente, alimentando la frustración y limitando el potencial de crecimiento del país. El sector turístico, un motor importante de la economía, ha demostrado ser vulnerable a factores externos. Incidentes de inestabilidad política, ataques terroristas y crisis globales, como la pandemia de COVID-19, han tenido un impacto devastador en el flujo de turistas, afectando a hoteles, restaurantes y a toda la cadena de valor asociada. La diversificación de las fuentes de turismo y la promoción de destinos alternativos se han convertido en prioridades para mitigar estos riesgos. En el frente político, Turquía ha experimentado una transformación significativa en los últimos años. La transición a un sistema presidencialista ha concentrado el poder en la figura del presidente, generando debates sobre el equilibrio entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. El debate sobre las libertades civiles, la libertad de prensa y la independencia judicial sigue siendo un tema central en la agenda política. Las tensiones entre diferentes facciones políticas y la polarización de la sociedad han complicado aún más el panorama político. Las relaciones exteriores también han sido un tema clave. Turquía, como puente entre Europa y Asia, ha mantenido relaciones complejas y dinámicas con sus vecinos regionales y con las potencias mundiales. Las relaciones con la Unión Europea, tradicionalmente un socio comercial y político importante, han experimentado altibajos, con desafíos en temas como los derechos humanos, el Estado de Derecho y la política migratoria. Las relaciones con Estados Unidos también han sido tensas en ocasiones, debido a diferencias en temas como la política en Siria, la compra de sistemas de defensa rusos y el apoyo a grupos kurdos en la región. Las relaciones con sus vecinos regionales como Grecia, Chipre, Israel y Armenia también han sido fuente de conflictos y tensiones, especialmente en el Mediterráneo oriental y el Mar Negro. Pero, ¿qué podemos esperar para 2025? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Empecemos por la economía. Se espera que Turquía continúe su camino de crecimiento, aunque con altibajos. La clave estará en la capacidad del país para atraer inversión extranjera, impulsar la innovación y diversificar su economía. El gobierno ha implementado una serie de reformas para mejorar el clima de inversión y promover el desarrollo de sectores como la tecnología, la energía renovable y la manufactura avanzada. Sin embargo, la estabilidad política y la transparencia serán cruciales para generar confianza entre los inversores. La credibilidad de las instituciones económicas y la independencia del Banco Central serán fundamentales para controlar la inflación y estabilizar la lira.
Se espera que el sector tecnológico desempeñe un papel cada vez más importante en la economía turca. El país cuenta con una población joven y altamente conectada, lo que crea un mercado potencial para el desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones. El gobierno ha lanzado iniciativas para fomentar la innovación, apoyar a las startups y promover la digitalización de las empresas. Áreas como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la ciberseguridad y la biotecnología ofrecen un gran potencial de crecimiento. La transición hacia una economía más verde y sostenible también se espera que sea una prioridad en los próximos años. Turquía tiene un gran potencial para el desarrollo de energías renovables, como la solar, la eólica y la hidroeléctrica. La adopción de políticas y regulaciones que fomenten la eficiencia energética, la reducción de emisiones y la gestión sostenible de los recursos naturales será crucial para garantizar un futuro próspero y respetuoso con el medio ambiente. En cuanto a la política, es probable que Turquía continúe evolucionando en su sistema presidencialista. Las elecciones presidenciales y parlamentarias serán momentos clave para determinar la dirección del país. El debate sobre las libertades civiles y el Estado de Derecho seguirá siendo un tema importante, tanto a nivel nacional como internacional. La capacidad del gobierno para abordar estos temas de manera constructiva será fundamental para mantener la estabilidad y promover la cohesión social. La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana serán elementos clave para fortalecer la democracia y garantizar la legitimidad del sistema político. Se espera que la sociedad civil desempeñe un papel cada vez más importante en la defensa de los derechos humanos, la promoción de la diversidad y la exigencia de transparencia a las instituciones gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación independientes y los movimientos sociales serán actores clave en el fortalecimiento de la democracia y la protección de las libertades civiles. En el ámbito de las relaciones exteriores, Turquía tendrá que navegar un panorama global complejo y en constante cambio. Las relaciones con la Unión Europea seguirán siendo un tema clave, con la posibilidad de una mayor cooperación en áreas como el comercio, la energía y la seguridad. La modernización del acuerdo aduanero y la búsqueda de nuevas áreas de colaboración podrían revitalizar la relación entre Turquía y la UE. Las relaciones con Estados Unidos también serán importantes, especialmente en temas como la lucha contra el terrorismo, la seguridad regional y el comercio. La resolución de las diferencias en temas como la política en Siria y la compra de sistemas de defensa rusos será crucial para mejorar las relaciones bilaterales. Además, Turquía tendrá que equilibrar sus relaciones con sus vecinos regionales, buscando promover la estabilidad y la cooperación en el Mediterráneo Oriental, el Mar Negro y el Cáucaso. La diplomacia, el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos serán fundamentales para mantener la estabilidad en la región. Pero no todo es economía y política. Turquía es un país con una cultura vibrante y diversa. El turismo seguirá siendo un sector importante con el potencial de atraer a aún más visitantes de todo el mundo. La gastronomía turca, la música, el arte y la historia son solo algunos de los atractivos que hacen de Turquía un destino único. Sin embargo, la sostenibilidad y la gestión responsable del turismo serán cruciales para garantizar que este sector beneficie a las comunidades locales y proteja el medio ambiente. La promoción de un turismo cultural y ecológico, que respete el patrimonio y el medio ambiente, será fundamental para asegurar la sostenibilidad del sector. Además, la tecnología jugará un papel cada vez más importante en la vida de los turcos. Se espera que la adopción de Internet y las tecnologías móviles continúe creciendo, lo que abrirá nuevas oportunidades en áreas como el comercio electrónico, la educación en línea y el entretenimiento digital. El gobierno también está invirtiendo en infraestructura tecnológica y promoviendo la innovación para impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La banda ancha de alta velocidad, la conectividad 5G y la digitalización de los servicios públicos serán elementos clave para transformar la sociedad turca. Ahora hablemos de los desafíos que Turquía enfrenta en su camino hacia 2025. Uno de los mayores desafíos es la inflación. Mantener la inflación bajo control será crucial para garantizar la estabilidad económica y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos. Políticas monetarias y fiscales prudentes, la independencia del Banco Central y la promoción de la competencia en los mercados serán fundamentales para controlar la inflación. Otro desafío importante es el desempleo, especialmente entre los jóvenes. Crear oportunidades de empleo y promover el emprendimiento serán fundamentales para asegurar un futuro próspero para todos los turcos. La inversión en educación,
la formación profesional y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas serán clave para crear empleo y reducir el desempleo. Además, Turquía enfrenta desafíos en áreas como la sostenibilidad ambiental, la gestión de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático. Es fundamental que el país adopte políticas y prácticas más sostenibles para proteger su medio ambiente y garantizar un futuro saludable para las generaciones venideras. La inversión en energías renovables, la eficiencia energética, la gestión sostenible del agua y la protección de la biodiversidad serán fundamentales para mitigar los efectos del cambio climático y proteger el medio ambiente. Otro desafío clave es la desigualdad social. Reducir la brecha entre ricos y pobres y garantizar el acceso a la educación, la salud y otros servicios básicos para todos los ciudadanos será crucial para promover la cohesión social y la estabilidad política. La inversión en educación, la salud, la vivienda y la seguridad social serán fundamentales para reducir la desigualdad social y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Pero no todos son desafíos. Turquía también tiene muchas oportunidades por delante. Su ubicación estratégica la convierte en un centro importante para el comercio y la inversión. Su población joven y dinámica es un activo valioso para la innovación y el emprendimiento. Y su rica cultura y patrimonio histórico son un atractivo único para el turismo. La promoción de la cultura turca, la inversión en infraestructura turística y la diversificación de los productos turísticos serán fundamentales para aprovechar el potencial del sector turístico. Aprovechar estas oportunidades requerirá liderazgo, visión y un compromiso con la transparencia, la buena gobernanza y el Estado de Derecho. También requerirá la colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil para construir un futuro próspero y sostenible para todos los turcos. El diálogo, la cooperación y el consenso serán fundamentales para abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presentan en el camino hacia 2025. En resumen, Turquía en 2025 se perfila como un país en constante evolución, con desafíos importantes pero también con muchas oportunidades. La capacidad del país para superar estos desafíos y aprovechar estas oportunidades determinará su futuro en los próximos años. Un futuro que sin duda seguirá siendo objeto de análisis y debate en el escenario global. Hemos cubierto mucho en este vídeo, desde la economía y la política hasta la cultura y el turismo. Espero que te haya resultado informativo y entretenido. Hemos visto cómo Turquía se enfrenta a desafíos como la inflación y el desempleo, pero también cómo aprovecha oportunidades como su ubicación estratégica y su población joven. El futuro de Turquía es incierto, pero una cosa es segura, será un país clave en la región y en el mundo. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerte por haber visto este vídeo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber tu opinión sobre Turquía en 2025. ¿Qué crees que le depara el futuro a este fascinante país? Deja tus comentarios abajo y cuéntame qué piensas. Me encanta leer vuestros comentarios y responder a vuestras preguntas. Y por último, pero no menos importante, si te gustó este vídeo, por favor, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Tenemos mucho más contenido interesante en camino. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.